Imagínate a una persona que hace todo de manual, ¿vale? Alguien que lee un libro de autoayuda a la semana. La típica persona hiperinformada, sí. Exacto. Alguien que acude puntualmente a su terapeuta, que medita, que hace retiros de silencio y que tiene un vocabulario emocional que dices, madre mía, impecable. Ujú. Y sin embargo, llega el viernes por la noche y esa misma persona vuelve a sabotear su relación de pareja exactamente igual que hace 10 años. Tal cual. O entra en pánico ante un pequeño desafío laboral. Eso es. Se paraliza por un miedo irracional que, en teoría, se supone que ya había superado con tanta terapia. Y hay una pregunta que resulta profundamente frustrante cuando te la planteas en serio. A ver, ¿Por qué el cerebro parece rechazar la cura intelectual? ¿Por qué comprender el origen de un trauma no detiene la repetición de ese patrón doloroso? pues mira, es una paradoja fascinante y a la vez yo creo que es una de las mayores trampas del autoconocimiento hoy en día. Ya, Vivimos bajo esta ilusión óptica de que entender la mecánica de un problema a nivel puramente intelectual equivale a haberlo resuelto. como si fuéramos ordenadores, ¿no? Exacto, pero la psique humana, y muy especialmente el sistema nervioso, operan en unas capas de profundidad donde la lógica racional, pues bueno, no tiene jurisdicción alguna. Claro. La comprensión ocurre en la mente, pero el trauma y las heridas habitan en el cuerpo y en lo que algunas tradiciones llamarían el espíritu. Y fíjate que precisamente hacia ese territorio que es mucho menos transitado, es hacia donde vamos a dirigir nuestra inversión de hoy. Ujú. Vamos a desgranar un marco conceptual muy conocido por quien nos escucha, que son las 5 heridas del alma. El rechazo, el abandono, la humillación, traición e injusticia. Eso es. Pero la misión hoy no es recitar un manual de psicología básica. Vamos a abordar estas heridas a través del trabajo de Eleonora Barrio Nuevo y la cosmovisión de la sabiduría ancestral andina, Que es un enfoque espectacular. lo cual francamente le da una vuelta de tuerca monumental al asunto, porque llevar estas heridas no sanadas es como cargar con una mochila invisible llena de piedras. Y podemos estudiar toda la geología del mundo para entender de qué están hechas, pero eso no hace que la mochila pese menos. Qué buena analogía. Y es que cambia el paradigma desde los cimientos, porque la visión occidental tiende a observar la mente humana como si fuera, digamos, el motor de un coche. Sí, si hay una pieza defectuosa, pues la identificamos. Claro, la analizamos y tratamos de ajustarla con herramientas lógicas para que el motor vuelva a ser productivo. Pero la perspectiva andina, que transmite Eleonora Barriologo, no busca arreglar una máquina, Ya, busca reintegrar un territorio sagrado, que es muy distinto. totalmente. Fíjate, para ilustrar este abismo que hay entre entender y sanar, a menudo pienso en una imagen. Es como estar perdido de noche en un bosque súper denso y peligroso. Uf, qué agobio. Sí. Y alguien puede tener en sus manos el mapa topográfico más detallado del mundo. Saber perfectamente en qué coordenadas exactas se perdió. Analizar por qué tropezó y cayó en un agujero hace horas. Pero leer el mapa no saca a nadie del agujero. Exacto. Simplemente convierte a esa persona en alguien brillantemente informado sobre su propia miseria. Es una analogía demoledora, de verdad, porque refleja exactamente lo que ocurre en las consultas y en los procesos personales todos los días. Se estudia el mapa hasta el agotamiento. Exacto, pero no se camina para salir del bosque. Y para entender verdaderamente cómo soltar esa carga, pues primero hay que mirar con mucha honestidad cómo se formaron las llamadas máscaras de supervivencia. Claro. Sin embargo, aquí hay que establecer una advertencia fundamental desde el minuto cero. Y es que el intelecto, por sí solo, nunca, bajo ninguna circunstancia, va a ser suficiente para transmutar la herida. La mente le pone nombre al dolor. Eso es, le pone nombre, pero no puede digerirlo. Vale, pues profundicemos en esto porque tiene mucha tela. Hablemos de la mecánica de estas heridas y de esas famosas máscaras. A ver, ¿cómo operan? ¿Por qué se crean en primer lugar si terminan haciendo tanto daño a largo plazo? Bueno, se crean por un acto de amor propio y de supervivencia brillante por parte del organismo. Hay que entender bien el mecanismo. Ujú. Cuando un ser humano experimenta un dolor original, en su infancia, digamos, una vivencia de injusticia aplastante o un rechazo profundo, Sí, el impacto emocional es equivalente a un cortocircuito absoluto para un sistema nervioso que está en pleno desarrollo. Un niño de 4 o 5 años no tiene la arquitectura neuronal para procesar ese nivel de abandono o de traición. lógico, es demasiado grande. Demasiado. Así que el ego, para evitar que la psique colapse por completo, interviene y construye una máscara. Una especie de armadura psicológica a medida. Es decir, un mecanismo de defensa cuyo único objetivo directivo es algo así como
No voy a permitir que volvamos a sentir este dolor jamás. Exactamente. Es un blindaje puro y duro. El problema, o la verdadera tragedia aquí, surge 20 o 30 años después. Ya, cuando somos adultos. Claro, esa armadura que te salvó la vida emocional en la infancia se oxida y se encarna. Y se convierte en una prisión que te impide conectar con la vida real. O sea, te protege, pero te aísla. Eso es. Las fuentes catalogan 5 heridas con sus respectivas máscaras. Pero bueno, en lugar de hacer una lista superficial, vamos a observar la anatomía de un par de ellas para entender cómo funciona esto. Perfecto. Tomemos, por ejemplo, la herida de la injusticia. Que genera la máscara del rígido, si no me equivoco. Así es. Quien porta la máscara del rígido vivió un entorno donde no se valoraba su ser, sino su hacer, a menudo de forma muy fría o desproporcionada. Ya. Te quiero si sacas buenas notas. Exacto. Entonces, para sobrevivir a esa injusticia de no ser amado por quien es, el niño decide que debe ser perfecto, impecable, intocable. Ostras. Y décadas después, esto se traduce en un adulto con una autoexigencia despiadada. Es la típica persona que trabaja 14 horas diarias, que tiene el cuerpo tenso como una tabla de madera, Que no delega. que no delega, que no se permite enfermar, llorar ni mostrar vulnerabilidad, porque su cerebro asocia la vulnerabilidad con un peligro de muerte inminente. Claro. Y fíjate que desde fuera, la sociedad a menudo aplaude a esta persona. Se le considera un triunfador, alguien súper disciplinado. Totalmente. Nadie ve que ese perfeccionismo no es una virtud, sino que es puro terror encapsulado. Es un terror disfrazado de éxito, y la desconexión con el propio cuerpo es total, porque sentir el cuerpo implica arriesgarse a sentir el dolor original. Madre mía. Y luego podemos mirar el reverso de la moneda, que es la herida de la traición, que forja la máscara del controlador. El controlador. Me imagino que esto en entornos laborales o de pareja tiene que ser devastador. Es agotador para todos los implicados, pero ojo, sobre todo para quien lo sufre. Claro. El origen suele ser una promesa rota, una confianza traicionada por los cuidadores principales. Y la decisión inconsciente de supervivencia es, para que no me vuelvan a apuñalar por la espalda, tengo que tener ojos en la nuca. Tengo que prever los movimientos de todo el mundo. Exacto. Y de adulto, esto crea a alguien que desconfía por sistema, anticipa constantemente el desastre, intenta microgestionar las emociones de su pareja o el trabajo de sus compañeros hasta asfixiarlos. Y paradójicamente, al asfixiarlos con ese control tan férreo, termina provocando que la gente se aleje o le falle. Confirmando así su creencia original de que no se puede confiar en nadie. Es una profecía autocumplida de manual. Tal cual. Pero, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo y plantear algo incómodo. Dime. Si acabamos de establecer que intelectualizar el trauma es la gran trampa, ¿qué sentido tiene este análisis que estamos haciendo? O sea, ¿no corremos el riesgo monumental de estar perdiendo el tiempo ahora mismo? Quienes nos escuchan pueden decir, vale, acabo de identificar que soy el controlador por mi herida de traición. Y se quedan ahí. Claro, y usan esta nueva etiqueta terapéutica como un escudo, diciendo, soy así por mi herida, el mundo tiene que tenerme paciencia. Es una objeción absolutamente brillante y toca justo el núcleo del problema de la sobreinformación actual. A ver, la mente egoica es un mecanismo de adaptación formidable. Cuando se ve acorralada por el desarrollo personal, asimila rápidamente la información. La absorbe. Sí, y la convierte en una zona de confort más sofisticada. El ego lee los libros de psicología y utiliza ese vocabulario tan técnico para justificar su inmovilismo. Ostras, qué trampa más útil. Por eso el análisis intelectual, aunque es necesario como un paso inicial, es peligrosísimo si uno se queda a vivir ahí. El intelecto es como el portero de un edificio. Vale. Te abre la puerta y te deja entrar al vestíbulo, pero no puede realizarte la cirugía a corazón abierto. Me encanta esa claridad. Y creo que aquí es precisamente donde la perspectiva occidental clásica suele tocar techo. Te da el diagnóstico, te explica el mapa estupendamente, pero te deja tirado en el vestíbulo. Exactamente. Y es aquí donde la entrada del trabajo de Leonora Barrio Nuevo y la sabiduría andina cambia por completo las reglas del juego. ¿Cómo opera la cosmovisión andina ante este estancamiento mental? Pues mira, para la tradición andina, la herida no es un problema de cables cruzados en el cerebro, que deban ser reprogramados. Va mucho más profundo. Entienden que ante un trauma severo,
Se produce una fragmentación literal. Una parte de la energía vital de la persona, una porción de su espíritu o animus, se escinde. Se separa. Sí, y se congela en el espacio-tiempo donde ocurrió el dolor, como un mecanismo de preservación. Para aterrizarlo un poco a términos clínicos, ¿estaríamos hablando de lo que en psicología se llamaría una disociación? Se superpone bastante con el concepto de disociación clínica, sí, pero la cosmovisión andina lo eleva. No es solo un apagón neurológico temporal, ¿Qué es entonces? es una pérdida de poder personal. La persona adulta está operando, digamos, a un 70% de su capacidad vital, porque el otro 30% se quedó atrapado en el momento de la herida de abandono a los 6 años. Madre mía. Por tanto, el trabajo no consiste en convencer a la mente con argumentos lógicos de que ya no hay peligro. El trabajo consiste en ir a recuperar ese fragmento perdido e integrarlo. Es una tarea de sutura espiritual, no un debate cognitivo. Lo cual nos lleva de vuelta a esa diferencia abismal entre entender y experimentar. Hay otra imagen que me parece perfecta para ilustrar esto. Es como tener frente a ti el menú de un restaurante que tiene 3 estrellas Michelin. Sí, Se pueden memorizar los ingredientes, leer las descripciones poéticas del chef sobre las texturas, puedes entender las técnicas de cocción al vacío. pero no has comido nada. Exacto. Intentar sanar una herida profunda solo leyendo libros y haciendo análisis mental es como intentar saciar un hambre atroz lamiendo el menú. Qué gráfico. Tarde o temprano hay que sentarse, pedir el plato, olerlo, masticarlo y dejar que el cuerpo haga la digestión. No se puede saciar el hambre lamiendo el menú. Es una síntesis perfecta de lo que enseña el trabajo de Leonora Barrionuevo. Ya. La transformación real exige que el cuerpo y el sistema nervioso atraviesen la experiencia. Y aquí radica el gran obstáculo. ¿Cuál es? ¿Por qué es tan difícil dar ese paso? Porque el ego, esa máscara que nos protege, domina el lenguaje, domina las palabras. Claro, se defiende hablando. Totalmente. Si intentas sanar solo hablando, el ego siempre te va a ganar el debate. Siempre encontrará una excusa, un análisis más, una racionalización perfecta para no entrar en el dolor. Entonces, si las palabras y el intelecto no pueden penetrar esa armadura, ¿cuál es el mecanismo? Y ojo, sé que no vamos a dar un listado de 5 trucos rápidos para integrar el alma porque, bueno, sería una falta de respeto a la profundidad del proceso. Desde luego. Pero conceptualmente, ¿cómo se sortea al ego para llegar a esa herida y reintegrarla? Pues se sortea a través del diseño de un contenedor adecuado. Y aquí es donde el conocimiento ancestral andino despliega toda su maestría. Hablamos del poder del ritual y la ceremonia. La ceremonia. Eso es. El ego sabe perfectamente cómo defenderse de una conversación o de un ejercicio de escritura terapéutica, Ya, lo tiene dominado. pero no sabe cómo defenderse de la presencia pura, del humo, del sonido, de la quietud profunda de un espacio ceremonial que está bien sostenido. Qué interesante. El ritual no apela al neocórtex, a la parte lógica del cerebro. El ritual se comunica directamente con el sistema nervioso central. O sea, va por otra vía. Exacto, va directo al cuerpo energético y al inconsciente. Cortocircuita la mente analítica y permite que la sabiduría innata del cuerpo tome el mando. Es decir, crea un espacio donde la mente, que debe estar exhausta de tanto controlar, finalmente puede rendirse. Ujú. Un espacio donde es seguro quitarse la armadura, porque hay alguien sosteniendo esa vulnerabilidad. Exactamente. Pero ojo, crear ese espacio requiere acompañamiento, no se hace solo. Claro. Requiere la guía de alguien que conozca el territorio, que sepa anclar la energía y mantener la seguridad emocional mientras la persona atraviesa su propio abismo interno para recuperar esos fragmentos. No es algo que puedas hacer viendo un vídeo de 5 minutos. En absoluto. No es un camino que se deba recorrer desde el aislamiento. Exige entrega y exige un guía. Y hay un misterio inherente en todo esto, ¿verdad? Porque al acercarse al universo de Leonora uno se da cuenta de que no se explican todas las técnicas al dedillo como si fuera, no sé, un tutorial para montar un mueble. Claro. Y creo entender la razón lógica detrás de ese velo. Si la mente supiera de antemano exactamente todos los pasos de la ceremonia, usaría esa información para prepararse y bloquear la experiencia. Has tocado la esencia misma del trabajo. El misterio no es un ocultamiento caprichoso. El misterio protege la sacralidad de la experiencia frente a esa voracidad de la mente analítica. Para que no se lo coma el intelecto. Exacto. Por eso, asimilar este conocimiento invita a un cambio radical de postura ante la vida y ante el propio sufrimiento.
Y antes de hablar de qué hacer con toda esta información, es fundamental plantear el giro de perspectiva que ofrece esta sabiduría. A ver. A lo largo de la vida, tendemos a ver nuestras heridas del alma, ese abandono, esa injusticia o esa traición, como si fueran castigos del universo. Sí, como un defecto de fábrica con el que tuvimos la mala suerte de nacer y que nos condena a ser defectuosos. Como una tara que hay que esconder a toda costa. Pero, ¿qué pasaría si invertimos la narrativa por completo? ¿En qué sentido? La visión ancestral andina nos plantea que la herida no es un error biográfico, la herida es la iniciación. ¡Ostras! Es el portal de entrada. El tipo específico de dolor que experimentaste no fue aleatorio. Fue exactamente la presión necesaria para forjar un nivel muy concreto de maestría y de empatía en ti. Madre mía, qué cambio de enfoque. Es que a menudo, el lugar por donde la psique se quiebra es exactamente el lugar por donde, tras el proceso de integración, se desarrolla la capacidad de entender y sostener a otros. ¿Qué impacto tiene escuchar esto? De verdad. Pasar de ser la víctima pasiva de una herida insoportable a ser un iniciado. Comprender que el dolor no fue en vano, sino que era el entrenamiento requerido para desarrollar un don específico. Es un cambio de identidad absoluto. Fíjate que quien ha atravesado el desierto abrasador del abandono y ha integrado ese fragmento de espíritu es quien mejor sabrá guiar a otro que está perdido en ese mismo desierto. Totalmente. No somos prisioneros de nuestras máscaras. Somos sanadores en potencia que aún no han terminado su entrenamiento. Es una reflexión que deja un eco muy profundo. Y desde esta cercanía quiero dirigirme a quien está al otro lado escuchando ahora mismo. Si durante esta exploración algo ha vibrado internamente, si al escuchar sobre el controlador, el rígido, o sobre esta forma andina y tan compasiva de reintegrar el espíritu, ha habido un clic. Si hay resonancia. Eso es. La invitación más sincera es a no quedarse en el umbral de la puerta. No tiene sentido seguir lamiendo el menú cuando el banquete está preparado. El conocimiento que se queda solo en el intelecto acaba pudriéndose. El paso natural es ir hacia la experiencia. Totalmente. Y para dar ese paso, recomendamos vivamente suscribirse a este canal y activar la campanita para seguir recibiendo inmersiones de esta profundidad. Buscar y seguir a Eleonora Barrio Nuevo en su perfil de Instagram, @Eleonora Barrio Nuevo. Sí, es un espacio cotidiano magnífico para empezar a absorber esta sabiduría sin filtros. Y para aquellas personas que sienten un llamado aún mayor, que resuenan con esta idea de que su herida es, en realidad, una iniciación. Ahí el horizonte se expande mucho más allá de la propia sanación personal. Así es. Porque el destino final de este camino no es solo vivir libre de las máscaras, sino vivir la experiencia transformadora de la formación completa. Eso es. Convertirse en lo que la tradición andina llama un compartidor. Aprender, de primera mano y con el máximo respeto, a sostener esos contenedores seguros, a acompañar a otros en sus procesos y ceremonias, guiados por la maestría de Eleonora. Es una oportunidad preciosa. Tomar todo el dolor vivido y transformarlo en medicina para otros. Porque al final la verdadera sanación siempre ocurre en comunidad. Un ecosistema no sana si sus partes se aíslan. Ha sido un recorrido verdaderamente extraordinario por las profundidades de la psique y el espíritu. Gracias por arrojar tanta luz sobre un tema tan complejo. El placer de desgranarlo ha sido completamente mío, de verdad. Nos despedimos por hoy, agradeciendo profundamente el tiempo y la apertura mental de quienes nos acompañan. Y antes de apagar el audio, dejamos una última semilla para la reflexión. Adelante. Si hemos establecido que la herida más profunda y dolorosa que se carga es, en realidad, la mayor cualificación y el entrenamiento necesario para poder guiar a otros desde la empatía pura, ¿quién está ahí fuera? En este preciso instante, sufriendo en silencio y esperando a que alguien tenga el valor de dar el salto, sanar y finalmente poder tenderle la mano. Nos vemos en la próxima inmersión.